Bueno, y desde el marco de los 25 años del Congreso Nacional de ACOSED nos acompaña Santiago Martínez, experto laboralista. ¿Cómo se podría mejorar la efectividad de la reforma laboral, especialmente en términos de aplicación para el segmento de empresas pequeñas, independientes e informales? Bueno, pues nuevamente mil gracias por la invitación. Y fíjate que con ese punto hay algo muy curioso de la reforma, o por lo menos de este segundo texto que fue aprobado, y es que en el artículo 73 reconoce que esto le va a impactar a las pequeñas y medianas empresas, porque dice que el Ministerio del Trabajo dentro de los 12 meses siguientes va a crear un programa para darle acompañamiento a las MIPYMES. ¿Qué quiere decir esto? Esta misma norma está reconociendo de los impactos negativos que le va a generar a las MIPYMES, que representan el 80% de la fuerza laboral productiva del país y donde mayor afectación estamos viendo que puede llegar a haber en términos del empleo. En esa medida, digamos que la mejor fórmula no es crear un programa para ver cómo le hacemos menos daño, es no hacerles daño de entrada, digamos, a las pequeñas empresas que no van a estar en capacidad de asumir unos costos supremamente altos en términos de recargos, pero muy importante, ausentismos. Muchos pequeños empresarios tienen 3 trabajadores. Con todas estas licencias que se están creando, pues básicamente les va a tocar contratar a otra persona, pero eso no termina siendo económicamente viable en muchos de los casos. Entonces vemos múltiples aspectos en los cuales las MIPYMES están siendo afectados y la solución no puede ser sacar un decreto para ver cómo les salvamos. El punto está en no las afectemos de origen con esta reforma. ¿Cómo cree que va a impactar la prohibición de contratos sindicales con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras en las relaciones laborales y la negociación con sindicatos? Bueno, en el contrato sindical, digamos que hay que decirlo, ha sido en algunos casos utilizado de manera indebida. Es que recordemos que una vez que las cooperativas de trabajo asociado, pues digamos que empiezan a desaparecer, digamos hacia el año 2011, pues algunas personas se pusieron creativas y dijeron, bueno, vámonos entonces con el contrato sindical, crear sindicatos de gremio y a través de esos sindicatos de gremio vender algunos servicios. Entonces digamos que hay un diagnóstico del cual creo, digamos, es válido y se está utilizando de manera indebida este mecanismo. En mi opinión, la solución no puede ser entonces acabémoslo, sino que tiene que estar más en función de permitirle a las organizaciones sindicales que quieran vender sus servicios, ofrecer sus servicios, que se les pueda mantener esta posibilidad, pero que haya un mayor control para hacer vigilancia y estar seguros que efectivamente estén cumpliendo con el propósito y no se utilice para la indebida tercerización, que es lo que en la práctica estamos viendo en algunos casos. Bueno, Santiago, y finalmente es una reforma que causa preocupación, ya lo han manifestado, los empresarios siguen preocupados, es una reforma polémica. ¿Cuál sería entonces el paso a seguir para hacerle frente a algo que de pronto no está bajo control de todos nosotros? Pues digamos que se viene obviamente una etapa en el Senado que va a ser completamente diferente, pues como bien conocemos en la Cámara de Representantes, digamos que las mayorías del Congreso están más consolidadas, a diferencia digamos del Senado donde esto no está totalmente claro. Entonces definitivamente creo que se nos viene un semestre, porque recordemos que tiene hasta el semestre entrante para poder aprobarla, en la cual digamos que el juego que puede tener, que creo que puede ser válido digamos por parte del gobierno, es de negociar. Dentro de esa negociación, pues digamos que creo que es importante que los congresistas sean conscientes de todos los impactos que puede generar, no solamente a las empresas, sino pensemos también en los informales, en las personas vulnerables, desempleadas en este momento, en los cuales el Congreso tiene una responsabilidad gigante. En esa medida, creo que en ese escenario, digamos, de negociación tendrán que definir muchos de estos aspectos. Ahora, ¿qué pronóstico creo que puede llegar a suceder? Pues que eventualmente ya lo poco que queda en materia colectiva, porque recuerden que hay una agenda súper ambiciosa, ya solamente quedan 4 aspectos. Si esos 4 desaparecen, me temería que son las mismas organizaciones sindicales que son las que terminando esta reforma, porque van a decir, ya no me siento representado. Y de hecho las centrales obreras ya le mandaron una carta al gobierno diciendo, usted nos abandonó con los temas de los decretos. Entonces miren que puede pasar varias cosas. Una de ellas es que la Comisión Séptima simplemente la hunda. Otra, que empieza a haber una negociación, pero también puede haber otro tercer escenario, y es que las mismas fuerzas del gobierno, principalmente centrales obreras, ya dejen de sentirse representados en esa reforma y empiecen a hacerle oposición ellos mismos. Eso podría pasar. Muchísimas gracias.